Buenas, buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, de acuerdo a la hora que lo estén viendo. Hoy vamos a comenzar con conductismo. En la clase de hoy vamos a ver los antecedentes de una corriente teórico-clínica muy importante en el campo de la psicología, que comienza haciendo conductismo a principios del siglo XX con su fundación y que hoy día tiene un desarrollo con componentes impensados para el momento de su fundación. O sea que en este momento vamos a ver realmente la psicología con todo el peso que tiene de las conductas, pero que la corriente, el mismo marco metodológico, ha derivado lo que hoy es la terapia cognitivo-conductual o cognitivo-comportamental. Eso lo vamos a ver en el curso que viene de teorías psicológicas. Entonces, hoy, repito, vamos a centrarnos en los principios del siglo XX, con los inicios de la psicología clínica y la propuesta que realiza el conductismo. El conductismo surge en los Estados Unidos. Podríamos decir que la primera publicación que lo define como marco diferente es la psicología conductista de Watson en 1913, en un entorno de principios de siglo, de enormes cambios en la historia de Occidente, un Occidente industrializado, con Estados Unidos como centro de captación de la población migrante, fundamentalmente de Europa. Solamente en el año 1907 ingresan por un único lugar, la isla de Ellis, frente a Manhattan, frente a Nueva York, más de 1,5 millones de personas, la enorme mayoría europea. Por otro lado tenemos toda la inmigración de la costa del Pacífico, fundamentalmente de origen asiático. O sea, tenemos un país que es un polo magnético para los migrantes, fundamentalmente europeos, ofreciendo una, una sociedad nueva, como era la estadounidense en ese momento, con posibilidades de trabajo, con posibilidades de diferentes desarrollos y sobre todo para poblaciones o también poblaciones que eran perseguidas por sus religiones o sus creencias, todo lo que va transformando la idea del sueño americano, un lugar de libertades donde las personas podrían realizar sus vidas de la forma como quisieran. Claramente esto es un mito del sueño americano, pero sí fue lo que ha contagiado durante todo el siglo XX y bueno, en parte tal vez ahora ya mucho menos fuerte que hace un siglo, pero sigue siendo importante. Tenemos un siglo de inicio, decíamos, con crisis permanente, crisis del capital, lo que desemboca en la Primera Guerra Mundial, todo el problema del colonialismo entre las potencias y donde participan la enorme mayoría de los países de Europa, también Australia y Estados Unidos como protagonistas de esta guerra, y decíamos, el desarrollo un desarrollo muy desigual del mundo. Tenemos por un lado las megaciudades industriales y por otro lado las comunidades que todavía continúan viviendo en forma natural y relativamente o aisladas de lo que era la sociedad o el mundo occidental. Todavía en 1900 tenemos comunidades que viven en forma natural y libres de lo que era el impacto cultural que rápidamente fue invadiendo y lo que se llamó lentamente globalizando como tenemos actualmente el planeta. Tal fue el cambio en estas primeras décadas, que la Primera Guerra Mundial se comienza peleando a caballo y se termina a través de las tecnologías militares, con los primeros tanques, los aviones, submarinos, todos descubrimientos y que fueron aplicándose en esos años. El contexto dentro del marco de la psicología, se podría decir que está viviendo una nueva disciplina, una ciencia
emergente, pero no exenta de críticas. El proyecto de la psicología experimental, como lo estuvimos viendo a través de la psicología de los laboratorios, de Wundt, la psicología de la conciencia, genera muchas dudas en la comunidad científica y genera muchas críticas desde diferentes lugares que no son unificadas en un nuevo proyecto globalizante para la psicología, sino que va generando diferentes ramificaciones y diferentes desarrollos. Por ejemplo, el psicoanálisis que propone Freud tiene en cuenta el inconsciente, lo que se llamó el descubrimiento del inconsciente, que la psicología de la conciencia no tenía como centro de estudio. Y por otro lado, o paralelo a esto, Pavlov, que es un fisiólogo, va desarrollando los estudios de los comportamientos reflejos, esto lo vamos a ver en esta clase, y Watson desarrolla lo que se llamó el estudio de la conducta, fundamentalmente considerando que una ciencia no podía estudiar la conciencia, que la conciencia era algo demasiado, digamos, poco científico, poco observable, muy poco del paladar de un verdadero positivista como él se sentía y como él consideraba que era la ciencia. La ciencia debía estar enmarcada fuertemente en el modelo positivista, y la psicología de la conciencia, esa definición de estudio de la conciencia, no era tan claro, no era tan tangible, no era tan visible, y para poder acceder se debía llegar a través de la introspección, o sea, por el relato de cada uno de los participantes de las experiencias, algo que no convencía para nada a Watson y otro grupo de científicos psicólogos. La psicología del conductismo nace muy impregnada de los principios del darwinismo. Recordemos que el darwinismo es la teoría de la evolución de las especies, que refiere al cambio, a los cambios a través de la mutación y la selección natural, es decir, que hay rasgos, hay características que mutan en los seres, en los organismos, y que algunos de ellos permiten una mejor adaptación, y por generar una mejor adaptación tienen muchas mejores posibilidades de desarrollarse esos organismos, de dejar una mayor descendencia, y tienden a generalizarse, a universalizarse y a formar lo que se llama el desarrollo de las especies. La visión dentro del campo social de los principios darwinistas refieren no a lo biológico, sino que hay conductas que resultan ser más adaptativas y que por ello tienden a generar o a repetir su uso y a extenderlo, por lo que hay como un principio inercial que hace que la interacción de los diferentes organismos vaya implementando estas conductas que se van dando por azar, de la misma forma que hay un azar en lo genético, en los cambios, hay un azar en la implementación de nuevas conductas que tienden a repetirse. O sea que hay principio darwinista aplicado al concierto de lo social. La escuela que representa al conductismo es el funcionalismo, ¿no? Tenemos claro de la semana pasada, eh, como lo propuso Juan Luis Chávez y Beatriz Falero, que se generan dos polos dentro del campo de las ciencias sociales y dentro de la psicología, que son el funcionalismo y el estructuralismo. Y en el funcionalismo se plantea la pregunta, como dice su definición, el término, la función, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? A partir de ello, el objeto de estudio de la ciencia, en este caso de la psicología, pasa a ser las conductas y la repetición de esas conductas. No interesa en términos ni anatómicos, ni de estructuras, ni de causas. Al funcionalismo no le interesa preguntarse por qué se produce, por qué se produce algo, cuál es el origen, sino para qué sirve. Está vinculado al pragmatismo, a la corriente filosófica del pragmatismo, y claramente está muy vinculado a todo lo que es la cultura estadounidense. Es una cultura por esencia pragmática. Lo que interesa es
generar tecnologías que tengan utilidad, una cultura que se ha destacado por todo su aporte a la inventiva y a la generación de la educación para que las personas tiendan a poder utilizar técnicas que tengan aplicación. No le preguntemos acerca de las causas, ni de la reflexión filosófica, sino que el fuerte de esta cultura tiene que ver con el pragmatismo. O sea que el funcionalismo se adapta muy bien a estos principios y no en vano han tenido tanto desarrollo científico dentro de los Estados Unidos y también en el mundo. Decimos que el funcionalismo no es solamente una corriente vinculada de pensamiento, vinculada a la psicología, sino que a todas las ciencias sociales. Hay una antropología funcionalista, una lingüística, una sociología funcionalista y también una psicología. Dentro de los principios darwinistas, que tienen que ver con esto que el ensayo de error nos lleva a descubrir nuevas conductas y aquellas que resulten adaptativas tienden a repetirse, o sea que es un mecanismo bastante simple pero con mucho poder explicativo, ¿no? Una forma de explicar simple y que tiene mucha potencia, ¿no? El cómo repetir una conducta, cómo se produce ese aprendizaje y para qué se produce ese aprendizaje. Otra consideración es que los humanos somos animales. Esto que es claro de la idea darwinista, de la evolución de las especies. No hay humanos, no hay seres humanos construidos perfectos a imagen y semejanza de un Dios, sino que tenemos una continuidad en la escala con los animales y estamos muy emparentados. Bueno, hoy se sabe que el 99% del ADN humano es compartido con nuestros primos evolutivos, que son los simios. Pero con los mamíferos en general tenemos, a pesar de nuestros gustos, tenemos muchos puntos de contacto. Y la psicología pasa también a estudiar a diferentes especies para tomar analogías de lo que es el aprendizaje en humanos. Es decir, que es más engorroso, más complicado y a nivel ético más difícil poder experimentar con el humano, pero sí tenemos a mano los animales y a través de la experimentación con los animales se pueden extraer conclusiones que a partir de los principios darwinistas demostrarían que por esto de los paquetes genéticos similares funcionarían también en los humanos. Dentro de los precursores inmediatos del conductismo, podemos citar a George Romanes. Romanes es canadiense y centrándose en las ideas de Darwin, consideraba que los animales también eran inteligentes y comenzó a tratar de registrar diferentes experiencias de animales a través de lo que llamó el método anecdótico, o sea, recibía informes de personas que él consideraba calificadas acerca de diferentes episodios donde se demostrara la inteligencia animal. Tenía una forma de explicar estas conductas de animales muy vinculada al antropomorfismo, es decir, que asignaba cualidades humanas a comportamientos animales. ¿Qué tipo de comportamientos me estoy refiriendo? Bueno, podríamos decir esto de que los perros que salen en búsqueda de kilómetros para encontrar al humano que han convivido o que lo esperan en la puerta del hospital. Ese tipo de episodios le interesaban mucho a Romanes y los explicaba de una forma vinculándolo a las conductas humanas. Vamos a ver que hay otros autores que consideran que esto es un error. Claramente Morgan considera que esto es una forma errónea de interpretar el comportamiento animal y trata de manejar lo que es el principio de parsimonia, lo mismo que hablaba Guillermo de Ockham, la navaja de Ockham. La explicación más simple resulta ser la más interesante, resulta ser la que tiene mayor poder explicativo y resulta ser la más confiable. ¿Para qué explicar de una manera complicada algo que podemos explicar de forma simple? Morgan veía a su mascota, a su perro, cómo atravesaba, cómo abría una puerta para salir al jardín, algo que todos los que tenemos mascota
lo hemos visto. Y él decía, bueno, mi perro no se sienta y mira y piensa cómo poder abrir la puerta. Empieza a mover el hocico y bueno, de una forma engancha con algún movimiento del pestillo o de lo que fuera que le permite abrir la puerta y eso es lo que tiende a repetir. O sea que hay ensayo y error. El aprendizaje no es a través de una interpretación finalista, sino que es a través del ensayo y error. Eso sí, una vez que efectuó, que pudo abrir la puerta de esa forma, lo va a intentar siempre. Siempre va a tratar de abrir la puerta de esa forma. O sea que hay un aprendizaje. Edward Thorndike, también esos años, un funcionalista que trabajó con William James y con Cattell, también trabajando con animales, con gatos y con aves, estableció diferentes circuitos, laberintos, y veía de qué forma los gatos podían atravesarlos y llegar hasta el final. Entonces iba cambiando las medidas de estos laberintos. Léanlo, esto está muy claro en la bibliografía que tienen del curso, y de qué manera resolvían y lograban llegar a la meta. A partir de ver que los gatos efectivamente aprendían en esos laberintos, y una vez que lograban alcanzar la meta tendían a repetir la conducta que había sido exitosa. Establece dos tipos de leyes. Una, la ley del efecto, que establece que lo que resulta placentero tiende a ser grabado. Esto parece epicureísta. Aquello que nos da placer tendemos a repetirlo. Y la ley del ejercicio. Cuanto más frecuente se asocie una respuesta a una situación, más clara, más determinante es la conexión entre ambas. O sea que la ley del ejercicio que está en el aprendizaje de todo. Esto es una ley que se ha seguido utilizando y casi todos los aprendizajes escolares, todos los aprendizajes de destrezas, de deportes, se basan en la ley del ejercicio, el repetirlo, ¿no? Y determina que los gatos no imitan. Un gato que abre una puerta y hay otro gato mirándolo, no va a poder abrir la puerta porque miró a un gato ni porque miró a un humano que abriera la puerta. Los gatos aprenden por ensayo y error, y estas experiencias sí quedan grabadas. Ni siquiera son capaces de establecer conexiones y realizar conductas complejas. Es decir, pueden por ensayo y error establecer diferentes conductas, pero no las pueden asociar. No tienen la capacidad de asociar los diferentes aprendizajes. Son conductas de a uno, aprendizajes de a uno. Otro precursor, aunque no queda claro que sea dentro de la cadena del conductismo, porque él tomó un camino paralelo y es ruso y trabajaba en Rusia, está, está equivocada. La fecha de nacimiento es entre 1849 y 1936, y recibe el premio Nobel por sus estudios en fisiología. Cuando fue a recibir el premio Nobel se refirió a las experiencias del reflejo, y esto de reflejo sí tuvo enorme importancia porque es algo que retoma Watson para considerar que las conductas humanas son aprendidas por los reflejos. Creo que es muy conocido, lo vamos a repasar rápidamente, el trabajo con los perros. Él estaba evaluando, observando cómo es el proceso gástrico en los perros, y a partir de ello es que estableció el aprendizaje de conductas. Recuerdan que los perros, cuando se les ofrece alimento, que es un estímulo, un reflejo incondicionado, o sea, el alimento genera una respuesta incondicionada, que es la preparación para ingerir ese alimento. Entonces, todo es una preparación gástrica, y el perro empieza a salivar inmediatamente apenas toma contacto donde se le va a dar la comida. Y Pavlov, en el medio, entre que muestra la comida, impone un reflejo que es neutro, que es el estímulo de un sonido, que puede ser un silbato o que puede ser una campana. Y a posteriori del sonido de la campana, del silbato, le da el alimento. De tal forma que el perro comienza a reaccionar frente al reflejo
condicionado, empieza a reaccionar frente al sonido de la campana. Y si se le da solamente el sonido de la campana, por un tiempo el perro sigue respondiendo, emitiendo los jugos gástricos y preparándose para comer. Claro, si pasa mucho tiempo, muchas veces, donde solamente el sonido de la campana y no viene la comida, este aprendizaje de reflejo condicionado se desaprende, o sea que hay una extinción. Se puede aprender un reflejo, pero también se puede extinguir. O sea que si no hay recompensa, si no hay comida, se produce la extinción. Aquí tenemos un dibujo de un ave que también picotea, picotea una palanca, aparece la comida y la sigue picoteando por eso. Pero si no hay alimento, finalmente deja de picotear y establece otra comida. Otra cosa muy interesante que descubrió Pavlov es que los perros pueden adquirir neurosis. ¿De qué forma? Si no son muy claros los estímulos. Él, por ejemplo, establecía un círculo o una elipsis y si el perro no podía discernir muy claramente cuál era el círculo, cuál era la elipsis y si esto va a tener una respuesta, se generaba una neurosis y la neurosis era con comportamientos erráticos, el perro emitía diferentes respuestas que daban cuenta de ese malestar y por eso Pavlov lo llamó la neurosis en los perros. Una forma que es de discriminar los estímulos utiliza la publicidad. No en vano también Watson, después de abandonar su carrera académica, se dedicó al trabajo en una corporación muy importante, en una agencia publicitaria. La psicología científica, entonces, del siglo XX surge en un marco de controversias con la psicología muy emergente, que era la psicología experimental, a la cual se le denunciaba por todavía no poder salirse de un modelo pseudocientífico y se quiere establecer una ciencia puramente natural, puramente objetiva que surja puramente de la observación, de la manipulación externa, de la objetivación. Tenemos paradigma positivista puro y duro que es el que establece Watson. Watson trabaja en la Universidad de Chicago, es una universidad muy importante, en una ciudad, una clara ciudad industrial de 1900, atracción de migrantes. Es en la misma universidad donde simultáneamente a él se desarrolla en sociología lo que es la Escuela de Chicago, que estudia el fenómeno de la criminalidad, analizándolo por sus causas sociales, estas ciudades que están creciendo de forma muy rápida y hay círculos donde no tienen servicios y la población que vive en esos espacios sin ningún tipo de servicios genera fenómenos de asociación delictiva, o sea, una causa social a las debilidades que tenían las ciudades en estos momentos de enormes cambios y en no generar condiciones adecuadas para todos los integrantes. Otra persona muy importante y simultánea a Watson es George Mead. George Mead es un psicólogo social que generó la escuela de lo que se llama el interaccionismo simbólico. George Mead es considerado un conductista social, tiene ideas bastante diferentes, si bien está dentro de lo que se llama el conductismo social, muy diferentes a la de Watson, y considera que el yo se fortalece, se crea a través de las experiencias de los juegos. Es decir, que los niños a través de los juegos va creando reflexiones, se va poniendo en el lugar del otro y va incorporando conductas. Y todos los fenómenos sociales son interpretados a través de las interacciones y de las expectativas de comportamiento. Es un pensamiento muy interesante que ha servido a aportes muy contemporáneos de la psicología, entre la psicología social, la sistémica, retoman mucho el trabajo de George Mead. Bueno, volviendo a Watson, lo ubicamos entonces dentro del espacio funcionalista
trabajaba con animales, él trabajaba con ratas. Las ratas establece una metodología experimental. Las ratas son animales que son poco considerados en nuestra cultura, a diferencia en la India. En la India existe el templo de las ratas en la ciudad de Bikaner. Hay decenas de miles de ratas en un templo y miles de personas diariamente las van a venerar dentro de la cultura india. Se las considera, bueno, ellos consideran que el alma de los seres vivos es un alma que está en permanente viaje y transmutación, y por tanto las ratas tienen una apariencia física pero un alma distinta y son objeto de veneración. Continuando con los estudios de las ratas, podemos decir que hoy en día los diferentes laboratorios del mundo se estima que trabajan con 100 millones de animales. El 80% de los animales con los cuales se trabajan en los laboratorios son roedores. Y los roedores tienen células bastante similares a las de los humanos. Además, son animales muy inteligentes, animales que ríen, animales que tienen empatía, animales que se ayudan unos a otros. Si son curiosos y les interesa esto, pueden ver en YouTube, hay diferentes videos acerca del estrés y malestar que genera una rata cuando ve que una semejante, que una rata, que otra rata está sufriendo y todos los esfuerzos que hace para intentar liberarla de esos sufrimientos. Bueno, volviendo a continuar con el tema, tenemos que Watson establece en 1913 el manifiesto conductista y que define la psicología tal cual la ve el conductista, puramente objetiva, una ciencia natural. Los manifiestos eran muy utilizados por las diferentes escuelas de arte, por las diferentes propuestas artísticas, futurismo, surrealismo, dadaísmo, todos establecían un manifiesto donde denunciaban una visión decadente y prometían nuevas herramientas, nuevas perspectivas para interpretar la realidad. De esta misma manera es el manifiesto del conductista. Establece una denuncia del panorama científico de la psicología actual y propone un método y un objeto de estudio que es el comportamiento diferente y verdaderamente científico. Propone entonces desarrollar una psicología puramente objetiva y experimental, enfocar hacia los métodos de la predicción y el control de la conducta. O sea que tienen una pasión por generar una psicología igual que una ciencia física que pueda predecir para poder controlar, modificar, en este caso, el comportamiento humano. Y consideraba que los humanos somos seres naturales, que todo nuestro comportamiento está regido por leyes que pueden ser leyes exactamente igual que las de las ciencias físicas, y por lo tanto se puede descubrir cómo es ese comportamiento y tener un método que permita modificarlo. Él era muy apasionado y con una convicción muy fuerte de que el comportamiento humano era pasible de poder tener una predicción total y la capacidad de manipularlo. Digo, manipularlo, no, digamos, hasta en un sentido positivo, en un sentido para que las personas se libren de los malestares, de las angustias, de los comportamientos inadecuados, de una forma muy vehemente. Es decir, la negación de la mente. La mente era algo como muy oscuro, una caja negra, algo inaccesible, algo inaprensible, y que además no era necesario para poder observar el comportamiento. De hecho, para la mente de él eran movimientos musculares y secreciones, puramente de secreciones y músculos. Para él, todo es aprendido en los humanos. Esto parece un poco aristotélico. Todos nuestros comportamientos son aprendidos, excepto tres estímulos tenemos desde que nacemos, que son el miedo, la cólera y el amor. Cualquiera que ha estado con bebés, que tiene contactos con bebés, hijos, hermanos, sobrinos, lo que fuera, eh, va a ver que en esto se puede coincidir. Y va a ver que en los bebés hay respuestas inmediatas
que lo vinculan a la cólera, también al amor. Vemos en los bebés muecas de sonrisas, de alegría, inmediatamente desde que nacen. Esto puede ser explicado en psicología desde diferentes marcos teóricos. La explicación de Watson es que tiene que ver con reflejos y que son digamos, los tres componentes que tenemos al nacer. Bueno, hay una crítica muy marcada a la introspección, establece a través de sus estudios que las ratas tienen capacidad de aprendizaje, que las primeras 3 semanas casi no se mueve nada porque el cerebro no está desarrollado, pero una vez que comienzan a funcionar, a activarse las conexiones neuronales, es que las ratas pueden desarrollar su aprendizaje. Y que la psicología tal como era hasta ese momento era una psicología totalmente irrelevante, que no tenía, acá vemos el tema pragmático, era irrelevante para la sociedad, no tenía casi ninguna utilidad, no era convocada para nada porque no generaba nada, es decir, que tenía una percepción muy dura, muy crítica de lo que era la psicología experimental de ese momento, y que no era confiable su método, era casi filosófica. Decimos que era tal su convicción por esta psicología científica que él descubría, que tenía una máxima que establecía que le den 12 niños cualquiera, al azar, niños sanos, cualquiera, y que él los educaba y que de la forma de educación que les daba podían salir científicos, artistas, deportistas, mendigos o ladrones. Es decir, que todo era aprendizaje. Vemos que por un lado hay una cosa muy democrática en esto, porque establece que todos somos iguales al nacer. Acá hay un golpe duro a todas esas ideas de genetistas y toda esa cosa de que hay unas razas superiores a otras y que hay genes superiores que solo un grupo étnico tiene y todas esas cosas que eran muy propios del inicio del siglo XX, muy todavía contaminados de los principios aristocráticos de la ciencia europea de 1800. Él tenía una cosa muy norteamericana en esto, muy democrática. Somos todos iguales al nacer, pero y depende de los aprendizajes. Y él tenía la idea de que los aprendizajes podían hacer transitar a las personas por cualquier calle y que estos aprendizajes se podían establecer científicamente. Todo esto vamos a ver con el tiempo que no hay ciencias deterministas en un campo y mucho menos o tampoco en la psicología, pero su pensamiento en este momento es ese. Ni siquiera él consideraba que las personas eran derechas o zurdas, es decir, que eran derechas porque se les enseñaba a ser derechos, porque socialmente se consideraba que era bueno ser derecho y el ambientalismo llevaba a que sean derechos, ¿no? O sea, para él ni siquiera existían esto de derecho zurdo y a los zurdos se los podía hacer derechos y a los derechos zurdos. Era una cosa muy radical. Bueno, retoma a Pavlov para los reflejos y él explica el comportamiento humano a través de los reflejos condicionados. Es decir, que una conducta es aprendida en la medida que está vinculada a un reflejo condicionado que para la persona pueda ser impactante, ya sea impactante, entre comillas, negativamente, entonces es una conducta que le genera dificultades a la persona, o impactante positivamente porque logra una meta y es una conducta que se implementa y que tiende a generalizarse. De esta forma, y relacionando el modelo de reflejo condicionado de Pavlov, lo asoció a las conductas humanas, realizando el trabajo del famoso caso Albert, que es un caso de un niño que jugaba libremente con conejos y que se divertía y se entretenía con los conejos y que le impuso de forma, diríamos, artificial a través de experimento la fobia a los conejos. ¿De qué forma? Bueno, acercó a un conejo a un sonido desagradable. Recuerdan que algo que para Watson tenemos al nacer es que nos molestan los ruidos desagradables, los ruidos fuertes nos dan miedo. Bueno, el ruido le generó miedo y el pequeño bebé Albert asoció el miedo al conejo y por lo tanto adquiere fobia a los conejos. Es un caso
muy complejo que se interrumpió porque Watson estaba totalmente confiado que de la misma forma que establecía la fobia, podía desaprender rápidamente esta fobia, pero esto generó dificultades con la familia, el experimento se interrumpió. Esto es una anécdota, no invalida para nada lo que es el aprendizaje a través del reflejo condicionado, que hoy día todavía se sigue utilizando de una forma totalmente distinta a esto, es solamente para ilustrarlos que el primer experimento fue a través de esto, pero que ahora por razones de tiempo esta clase se está terminando, pero lo vamos a ver con más detenimiento en el segundo curso y en el segundo curso de teorías, pero el reflejo condicionado o el aprendizaje condicionado, el aprendizaje clásico, se sigue utilizando de una manera distinta a esta. Bueno, hemos hecho una apretada y como vieron estuve corriendo estos últimos minutos para poder terminar más o menos en el tiempo que tenemos preestablecido para estas clases. Cómo emerge el conductismo dentro del positivismo, dentro del funcionalismo y recogiendo antecedentes distintos para poder consolidarse como ciencia y vamos a ver entonces posteriormente cómo se va desarrollando para construirse una corriente muy importante en todo el mundo. Que tengan un buen día.